Bueno, yo provengo del grupo de energética, como dice Lorena, es un grupo que lleva 20 y pico años, desde el 92, trabajando en Málaga, en la Escuela de Ingenieros, en ahorro y eficiencia energética, en edificios y fundamentalmente en edificios, pero también hemos trabajado mucho en sistemas de climatización, sistemas industriales, o solar térmica también de edificios, mucho, en fin. Tenemos una larga trayectoria. Ahora mismo hay 5 profesores y hay un número variable de gente contratada en función de los trabajos, ¿no?, que van surgiendo, de los contratos, proyectos que tenemos. Nuestra parte en este proyecto era la más pequeña de todas, somos el menor paquete de este proyecto, y el objetivo o era plantear una metodología de auditoría energética, es decir, que dijéramos cómo había que hacer una auditoría y eso se pusiera en práctica, se rodara y se afinara una vez que se ejecutaron algunas de estas auditorías, ¿no? Entonces, yo lo que querría que quedara claro aquí es que la auditoría como tal, pues todo el mundo sabe el qué fin tiene que cumplir, pero el cómo debe alcanzarse ese fin no está nada claro. Y entonces hay muchas formas de abordar el problema, muchas teorías, digamos, pero que al final no todas valen, ¿eh? Entonces, mi presentación tiene dos partes, yo voy a ser breve y espero recuperar también. Tiene dos partes, una en la que planteo qué problemática tiene la auditoría y en otra en la que digo, y así es como nosotros lo hemos hecho, ¿vale? En un ejemplo de estos que sean. Entonces, bueno, lo que es una auditoría está establecido, hay incluso esto está sacado de una norma UNE. Y bueno, que así leyendo rápido, pues un proceso sistemático de tal y cual, que dice que tiene que obtener un conocimiento fiable del consumo de energía y su coste asociado, evidentemente, que tiene que identificar los factores de que depende ese consumo de energía y ese coste. Y tercer punto, y muy importante, que tiene que evaluar las distintas oportunidades de ahorro. Es decir, esto no es como una auditoría de una empresa económica, ¿no?, donde se traduce la imagen fiel de la empresa, sino que hay que decir, señor, esto está en esta situación y lo que podemos hacer para mejorar es esto otro y valorarlo, ¿vale? Hay que dar un paso más. Después de la diagnosis hay que plantear las actuaciones. Bueno, rápidamente, ¿de qué depende el consumo de energía? Que todo el mundo lo tiene en la cabeza, espero, con este auditorio de especialistas, ¿no? Pues el consumo depende de la demanda y que a su vez depende de las condiciones exteriores, pues radiación, temperatura, velocidad y dirección de viento, radiación solar, ¿no? Depende de condiciones interiores del edificio, lo que son ganancias internas, ocupante, iluminación y equipo, y muy importante, también depende de qué condiciones se fijen de confort, es decir, pues qué temperatura y humedad se fija en ese espacio y qué niveles de ventilación se requieren. Y por último, depende de la interfase, de lo que hay entre fuera y dentro, es decir, de la envolvente, pues qué constitución tienen los muros, huecos, puertas, etcétera. Muy bien. Además depende, en el caso en que haya climatización, refrigeración, calefacción o ventilación simplemente, depende de qué rendimiento tengan los sistemas. Y ese rendimiento, a su vez, hay que fijarse que no es solo el nominal, es decir, uno cuando va a un catálogo, pues Euroben ha clasificado los equipos y ahora tienes pues, el rendimiento estacional de una bomba de calor. Esos equipos están caracterizados, unas condiciones determinadas de operación, pues con unas temperaturas de aire o de agua o de lo que esté produciendo aquello, y ese rendimiento no es el que uno va a tener en la realidad. Pues, ¿por qué? Pues primero, porque las situaciones de operación no son exactamente las que se han utilizado para ensayar esa máquina. Y las temperaturas, pues por ejemplo, no es 35 grados de temperatura ambiente, será la que sea, ¿vale? Segunda cuestión, y también muy importante, normalmente no se está pidiendo el 100% de la potencia que el equipo puede dar, y eso modifica el rendimiento instantáneo del equipo, ¿vale? Y esa modificación además es, yo diría que casi aleatoria, es decir, uno cuando tiene una máquina no sabe a priori de qué manera se modifica el rendimiento a carga parcial, ni siquiera en función del tipo de máquina. Es decir, que hay máquinas que lo mejoran a carga parcial y tienen el máximo al 50%, otras que sistemáticamente disminuyen el rendimiento a carga parcial y no hay una regla clara, ¿vale? Bien, todo esto dificulta la cuestión de la auditoría energética. Bueno, cuando uno va a un edificio y tiene que hacer una auditoría, ¿qué puede hacer? Pues puede hacer dos cosas que son radicalmente extremas y normalmente uno hace algo intermedio. Uno se va a medir y dice, pues voy al edificio y voy a medir. Voy a medir el consumo y el confort. Destaco lo del confort porque en muchas ocasiones no se mide el confort, se mide las facturas eléctricas, pero no se sabe ni siquiera si se están manteniendo las condiciones de confort en ese espacio, ¿vale?
Bueno, pues puede medir y ¿qué se encuentra? Bueno, pues porque no hay ninguna incertidumbre, si está midiendo bien y los datos son los que son y sabe la ocupación que está teniendo y sabe las condiciones de temperatura, exteriores, interiores, consumo, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué problemas tenemos? Pues que uno mide un tiempo limitado, ¿vale? Uno mide una semana, mide 15 días, mide un mes, mide un año, que aquí hay edificios medido un año, pues claro, esos datos medidos de un año del 2015, ¿cómo era el 2015? ¿Ese año fue extremadamente caluroso o no? ¿O fue medio? ¿O fue frío? ¿O fue lluvioso? Porque si hubiéramos medido esta semana en Sevilla, por ejemplo, pues no hubiéramos tenido ningún dato representativo de mayo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo extrapolamos esos datos a qué condiciones? Porque ¿cuáles son las condiciones de referencia? ¿Qué debería haber hecho ese edificio en unas condiciones que son de referencia? Y tercera cuestión, en algunos casos es que ni siquiera hay consumo. Esta mañana nos han ilustrado de los temas de pobreza energética. Nosotros también tenemos experiencia de rehabilitación de edificios de bajo nivel de ingresos, se llaman las personas que viven allí, ¿no? Y allí no hay prácticamente consumo. Es decir, cuando uno mira los consumos que el IDAE dice de un edificio medio en Málaga, pues ese edificio consume el 10% de ese edificio. Son datos reales y medidos. Y entonces, ¿qué auditoría podemos hacer si no medimos como consumo? Pues nos queda solo el confort, ¿vale? Bueno, la otra aproximación radical es decir, pues voy a simular, que es lo que aproxima el CALEN, ¿no? El etiquetado energético. Voy a definir unas condiciones de referencia que me digan este edificio cómo está constituido, qué condiciones de operación las pongo yo de referencia y un clima de referencia que pongo yo. Y entonces este edificio en condiciones de referencia debería consumir esto. Y si actuara en esas medidas de ahorro energético, lo hago todo con mi simulación y mi sistema de referencia. ¿Qué problema tiene eso? Pues que, desgraciadamente, cualquier parecido de la realidad o con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Y eso lo sabemos por la multitud de edificios clase A, y algunos que no tengo tiempo de explicar, lo vivo, pues realmente son clase G porque no hay la H, ¿vale? Bien. La problemática, entonces, una vez medido, ¿cuál es la referencia? Segundo, ¿cómo voy a evaluar las alternativas? Porque no es válido el principio de superposición. Es decir, yo cuando actúo y digo, pues puedo variar la temperatura de consigna, puedo mejorar mi máquina y cambiarla, puedo, en fin, una lista de medidas. Si cambio la temperatura de referencia, obtengo un ahorro del 10% en la demanda, por ejemplo. Si cambio mi máquina, obtengo un ahorro del 5%. Si cambio las dos cosas, ¿tengo un ahorro del 15%? Pues no, señor. Es muy fácil de entender, ¿no? Porque mi máquina nueva estará trabajando con otras condiciones. Entonces tengo que ir agrupando medidas, ¿vale? Bien, tercera cuestión. Y necesariamente aquí hay que simular. Es decir, esa aproximación radical de solo medir no vale. Hay que simular. Y por último, ¿quién hace eso? ¿Con qué coste? Porque claro, esto al final, una auditoría de un edificio de nivel walkthrough que le llama ARRA, y que es pasearse por el edificio y tal, pues vale, se puede hacer en 3.000 euros. Como sigan subiendo los niveles de auditoría, que ARRA tiene hasta 3, ¿no? Cuando tú vas a hacer ya una inversión de alto coste, pues tienes que ya no solo pasearte, ya no solo medir, sino que tienes que hacer mucho más. Eso tarda un mes. ¿Y quién te paga el trabajo de un mes? ¿Y qué administración o qué institución o qué paga el trabajo de un mes solamente de ingeniería y de evaluación de costes? Bueno, pues voy al caso real y digo cómo se ha concretado esto en este edificio. Esto es un centro de salud. Digamos que me meto un poco en la simulación también, que luego vendrá José Luis, pero bueno, la auditoría necesariamente para hacerse tiene que saber cómo se van a usar los datos. Nosotros lo hemos usado de la manera que voy a decir. Tiene esos metros cuadrados, 1.718 construidos, tiene una ocupación media anual de 81 personas, muy poca ganancia interna, y los equipos que tiene también son, aunque de potencia instalada elevada, tienen consumos bajos porque funcionan poco tiempo continuamente, los equipos de rayos, en fin. El horario de funcionamiento es de 8 a 8 y tiene un sistema de climatización sencillo, tiene 5 rooftops que son aire-aire de potencia entre 31,7 y 48,8 kilovatios y luego 3 pequeños sistemas partidos, bueno, uno muy pequeño de 2,3 y el más grande tiene 15,5 sistemas partidos, el tercero con conducto. La iluminación es un montón de luminares, 668 con reactancia electromagnética y luego tiene 38 de bajo consumo integrada y halogenuro 9 para exteriores. Se han tomado los datos de envolvente, no se han hecho catas, sino que se ha ido a la estimación de lo que podría ser la construcción de ese edificio. Se han tomado datos de las potencias nominales, se ha constatado que la zonificación no es adecuada, es decir, hay zonas con demandas de frío y demanda de calor, diferentes zonas, que están servidas por la misma máquina, con lo cual el disconfort está servido, digamos. Y
no se han medido consumos instantáneos de máquina, ¿vale? Porque esto no era una auditoría de más nivel, sino que era el walkthrough que estamos diciendo. Se ha mirado la red de transporte, se ha constatado que está en buen estado y se ha hecho un inventario del equipo de iluminación y cómo están controlados. Por último, se han cogido los datos de facturación eléctrica. Bueno, ahora viene el punto clave, que es de los datos de consumo eléctrico, cómo los desglosamos para saber qué es climatización, iluminación o transporte vertical, que hay un ascensor. Bueno, el transporte vertical se ha descartado y pues se hace lo que Servando un poco ha dicho esta mañana rápidamente, que es suponer que la iluminación no depende del clima, establecer un horario de funcionamiento y restarla del consumo total. Y así nos quedan unos consumos en calefacción y refrigeración. Esto se hace luego simulando y se ajusta un programa de simulación basado en las series temporales de radiación, que es un método, el último que sacó Arrae, que aunque es un método de cálculo de carga punta, pues hemos comprobado que sirve para calcular consumo hora a hora. Entonces ajustamos el modelo tocando infiltraciones fundamentalmente, y una vez que lo tenemos ajustado en un más o menos 20%, que es bastante bueno, aunque parezca mucho, pues nos permite ya simular las medidas de ahorro de energía. Vamos a las medidas de ahorro de energía y aquí está el resumen de las medidas que se han evaluado independientemente. Aquí es válido lo que decía del principio de superposición. Y si uno, la columna que pone porcentaje de ahorro de energía anual, que es la cuarta, la sumara, pues le sale un ahorro de energía que es irreal, ¿vale? No es posible eso. Entonces, bueno, pues solamente por destacar, por llamar un poco la atención, la que más ahorro de energía tiene, pues es una planta fotovoltaica. La columna última es del periodo de retorno, 19,20 años de retorno. Los datos concretos están todos en la auditoría, que puedo enseñarlo, en fin, que están aquí. Y desgraciadamente, uno, aunque pueda ahorrar energía entre el 2,92, que es el enfriamiento gratuito, bueno, o el 1,56, que es mejorar el enfriamiento gratuito de rooftop en planta baja, ¿no? Esas medidas están entre el 1 y pico hasta el 32%. Desgraciadamente, cuando uno mira los periodos de retorno en años, hay ninguna medida que en 5 años, que es el periodo que manejan, sea interesante, salvo una que no afecta al consumo de energía, que es la compensación de energía reactiva con baterías de condensadores, aunque lo tiene, pero se podría redimensionar y es una medida que se ahorra, o sea, que se implementa rápidamente y disminuye coste, no consumo. Entonces, bueno, en resumen, yo lo que quería plantear es que aquí, que la auditoría energética, aunque eso está bien establecido qué debe hacer, pues que no está claro cómo hacerlo, ¿eh? Y aquí se plantea pues, una metodología de cómo hacerlo. Y esto es todo.